familias que necesitan beneficios médicos, que esos programas se protejan para quienes de verdad los necesitan, que no existan para enriquecer a estafadores, sino para los estadounidenses a quienes el Congreso otorgó ese derecho. Y de eso se trata exactamente este grupo de trabajo contra el fraude. Una de las cosas que pensaba al empezar, pero que he aprendido sobre el fraude, es que siempre tiene dos víctimas fundamentales. La primera víctima es el contribuyente estadounidense que ha aportado generosamente a estos programas para ayudar a sus conciudadanos, pero también son víctimas las personas que deberían beneficiarse de estos programas, que no pueden hacerlo o tal vez se benefician menos debido al desastre que parte del fraude ha causado en estos programas. Y permítanme darles algunos ejemplos concretos de lo que nos preocupa, de lo que estamos atacando y también de lo que vamos a hacer para resolver algunos de estos problemas. Así que primero anunciamos que el gobierno federal está aplazando $1,300 millones en reembolsos de Medicaid del estado de California. Y la razón es simple, el estado de California no se ha tomado el fraude muy en serio y por eso vemos muchas de las consecuencias a las que acabo de referirme. Y de nuevo, permítanme resaltar el hecho de que realmente se trata de dos víctimas distintas. Así que hay contribuyentes de California y contribuyentes estadounidenses que están siendo estafados porque California no se toma en serio su programa. Pero también hay personas a las que se les han recetado medicamentos que ni siquiera necesitan. A veces les han inyectado fármacos que no necesitan porque los estafadores han fomentado recetas falsas y la administración errónea de medicamentos. Piensen en esto. Eres solo una persona que intenta ir al médico. Asumes que tu médico hace lo correcto, pero estos proveedores de salud fraudulentos se enriquecen dando a la gente medicinas que ni necesitan. Es un fraude al contribuyente estadounidense, pero es una violación de la confianza que debería existir entre cada estadounidense y quienes les recetan medicamentos. Eso es algo que queremos, que estamos atacando, y por eso tomamos esta medida, porque queremos que California se tome en serio este fraude. Lo segundo de lo que quiero hablar y requiere un poco de explicación previa es que vamos a instar de forma muy agresiva a los estados a que se tomen más en serio el fraude al Medicare. Creo que muchos de ustedes lo entienden, pero para aquellos que nos ven en casa, que no lo sepan, el sistema de Medicaid que existe en los Estados Unidos son en realidad 50 sistemas distintos. El gobierno federal paga la mayor parte del dinero de Medicaid, pero luego cada estado administra el programa de Medicaid. Ahora bien, tenemos estados rojos y estados azules que persiguen el fraude agresivamente, pero lamentablemente también tenemos algunos estados mayormente azules, por desgracia, que no se toman muy en serio el fraude al Medicaid. Así que existe lo que se llama Unidades de Control de Fraude de Medicaid, o MFCU. Estas unidades contra el fraude dentro del programa Medicaid, nosotros generosamente, es decir, el gobierno federal da generosamente a estas unidades de control de fraude muchos miles de millones de dólares en todo Estados Unidos de América para que puedan tomarse en serio el fraude al Medicaid. Pero permítanme darles un ejemplo para resaltar lo absurdos que son algunos de estos programas contra el fraude al Medicaid, porque no se están usando en absoluto. Esta es una herramienta que queremos que los estados usen, pero desafortunadamente muchos estados no están usando estas herramientas en absoluto. Permítame resaltar esto con solo un par de estadísticas distintas. Así que el fraude al Medicaid de Hawái, el programa de Medicaid de Hawái ha recibido miles y miles de millones de dólares de los contribuyentes federales y por supuesto los contribuyentes de Hawái también han aportado mucho dinero a este programa durante los últimos años. Adivinen cuántas condenas o acusaciones ha tenido Hawái en los últimos años en su programa contra el fraude al Medicaid. La respuesta es 0. Ni una sola acusación, ni una sola condena, porque los administradores del programa de Hawái simplemente no se lo toman en serio. No creen que el fraude sea un problema lo suficientemente grande. No les importa proteger los recursos, no les importa proteger ese programa de Medicaid. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que si estás cometiendo fraude al Medicaid en Hawái, al menos hasta ahora, ojalá ahora se lo tomen en serio, has tenido efectivamente vía libre por parte del gobierno de Hawái para cometer todo el fraude que quieras.
Eso es una completa vergüenza. En Nueva York, que lo hace un poco mejor, pero no por mucho, Nueva York ha tenido 9 acusaciones durante el último año. 9 acusaciones. Es un programa de Medicaid de $100,000 millones solo en Nueva York y han tenido 9 acusaciones. Indiana, que tiene aproximadamente 1/3 de la población del estado de Nueva York, ha tenido más de 4 veces más acusaciones durante el mismo periodo. Entonces, ¿alguien aquí cree seriamente que la buena gente de Indiana tiene 12 veces más probabilidades de cometer fraude que la gente de Nueva York? No, por supuesto que no. Eso es absurdo. Lo que está pasando es que el liderazgo en Nueva York simplemente no se está tomando en serio el problema del fraude. No están usando estas unidades de control antifraude para investigar y acusar realmente el fraude. Entonces, ¿qué vamos a hacer para solucionar eso? Hoy estamos enviando a 50 programas de Medicaid, estamos enviando cartas que les exigirán demostrar que están procesando de manera efectiva y agresiva el fraude al Medicaid en sus estados. Y si no lo hacen, si no procesan agresivamente el fraude al Medicaid, vamos a cortar el dinero que va a estas unidades antifraude. Y diría un par de cosas sobre esto. Pueden pensar, obviamente, que esta es una administración republicana. Todos somos orgullosos republicanos aquí arriba. Pueden pensar que esto es solo un problema de estados rojos o azules, pero no es así. Hay fraude en Medicaid en Ohio, el estado que representé en el Senado de Estados Unidos. También vemos problemas de Medicaid, problemas de fraude en un estado como Maryland, que es obviamente un estado muy azul, pero tanto Ohio como Maryland han trabajado con nosotros para tomarse este asunto en serio. Han trabajado con los señores detrás de mí. Han trabajado con todo nuestro equipo para asegurarse de tomarse el fraude en serio. Repito, esto no tiene por qué ser un asunto de estados rojos o azules. Se trata simplemente de un buen gobierno básico. Sin embargo, estados como California, Hawái o Nueva York no se han tomado en serio el problema del fraude en el programa de Medicaid. Así que para esos estados que se niegan a tomarse en serio el fraude, vamos a cortar esos fondos contra el fraude. Y si seguimos encontrando problemas, me retiro. También podemos cortar otros recursos dentro de sus programas estatales de Medicaid. Nuestro objetivo aquí no es hacer eso. No queremos cortar ningún tipo de financiación. Lo que queremos es asegurar que la gente se tome en serio el fraude. Queremos proteger Medicaid, queremos proteger Medicare. Pero no podemos hacerlo si los estados que administran esos programas permiten que los estafadores los saqueen. Así que animamos, ya sea a California, Nueva York, Maryland u Ohio, animamos a la gente a trabajar con nosotros. Queremos ayudarles a usar tecnología y otras herramientas para eliminar el fraude, para llegar a la raíz del fraude. Queremos ayudarles, pero solo podemos ayudar a estos programas estatales si están dispuestos a ayudarse a sí mismos. Así que estas cartas son el primer paso, el primer esfuerzo para obligar a estos estados a tomarse en serio la persecución del fraude. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Permítame hablar de un último tema aquí. Vemos mucho fraude en el sistema de atención médica domiciliaria y de cuidados paliativos. Creo que el doctor Oz probablemente hablará un poco más sobre eso. Pero de nuevo, deben entender que este fraude es fundamentalmente un robo al contribuyente y también a quienes necesitan estos programas. El mes pasado, una psicoterapeuta de California, una mujer que pasó 40 años tratando y ayudando a pacientes a lidiar con sus problemas, descubrió que le habían cortado su programa de Medicare, que no tenía acceso a los recursos por los que había estado pagando toda su vida. ¿Por qué? Porque un estafador le robó la identidad y la inscribió en servicios de salud que no necesitaba. Y por eso le habían cortado los servicios de salud que sí necesitaba. Esto ocurre con demasiada frecuencia en los Estados Unidos de América. Y sucede porque hasta hace poco no teníamos un gobierno o una administración que se tomara en serio el programa contra el fraude y la prevención del mismo. Permítanme terminar con una última observación aquí. En primer lugar, ¿por qué hacemos esto ahora? ¿Por qué no lo hacíamos hace 2 años? Y la respuesta sencilla es porque no teníamos un presidente ni una administración que se tomara en serio el fraude. Quiero agradecer al presidente de Estados Unidos. Sé que está ocupado en China.
Todos estos esfuerzos y hallazgos son porque tenemos un presidente que nos dijo: tomen en serio el fraude, lleguen a la raíz y corten el dinero cuando descubran que va a estafadores. Así que eso es exactamente lo que estamos haciendo. Pero solo quiero decir que para mí, y creo que para mucha gente implicada en este esfuerzo, esto es algo muy personal. Porque no soy solo el vicepresidente de los Estados Unidos. Vengo de una familia y crecí en una familia en la que a veces nos beneficiamos de estos programas. La generosidad del pueblo estadounidense es una de las cosas más increíbles de nuestro país. Creo que todos nosotros, por supuesto, acabamos de pasar el día de los impuestos. A ninguno nos gusta pagar nuestros impuestos, pero lo hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque sabemos que sirve para alimentar a una familia de bajos ingresos que no puede pagar comida. Sabemos que sirve para pagar a los militares que nos mantienen a salvo. Sabemos que va destinado a algunos servicios esenciales. Pero esa confianza en nuestro gobierno, esa confianza en nuestra institución, depende de que nos tomemos esa confianza en serio. ¿Cuánto tiempo va a pagar la gente por programas si saben que ese dinero no va a un niño de bajos ingresos que necesita salud, sino a un estafador que se enriquece? Esto no funciona ni tiene sentido si no tomamos el fraude en serio, así que me enorgullece ser parte y liderar el esfuerzo en nuestro gobierno para finalmente hacerlo. Queremos proteger estos programas para los niños y familias que los necesitan. También asegurar que al contribuyente estadounidense no lo engañen. Y diría que tras unos meses hemos hecho un muy buen trabajo. Sigamos así. Permítanme ceder la palabra a Andrew Ferguson, director ejecutivo de nuestro grupo de trabajo antifraude. Andrew ha hecho un trabajo increíble, pero quiero dar un reconocimiento especial a Kim, quien además de ser de Ohio como yo, probablemente ha detectado más fraude y ahorrado más dinero al contribuyente estadounidense que cualquier otro funcionario del gobierno en los últimos 3 meses. Kim, has sido una estrella. Estamos orgullosos de tenerte en el equipo. Gracias. Bueno, no podría haberlo dicho mejor que el vicepresidente. La única razón por la que lo de hoy sucedió es porque el presidente Donald Trump se tomó en serio este problema, que ha plagado a este país por décadas y está comprometido con un enfoque de todo el gobierno. Y por eso a él es a quien le corresponde el mérito. Pero el vicepresidente merece un crédito tremendo aquí. Es difícil poner en marcha toda la maquinaria del gobierno. Necesitas a alguien con las habilidades del vicepresidente, con su autoridad y con su determinación para impulsar estos temas. Esa es la otra razón por la que estamos hoy aquí. Y ya que estoy en esto, quiero agradecer al Dr. Oz y a Kim Brandt. Muchos de los problemas de fraude están en el HHS, y estos dos han dedicado incontables horas, día y noche, su personal, sus recursos, para abordar estos problemas y solucionarlos. Y donde los estados no están dispuestos a hacer su trabajo y solucionar estos problemas, el Dr. Oz y Kim han dado un paso al frente para encargarse de ello. También, él no está aquí arriba hoy, pero quiero agradecer a March Bell también. Él es el inspector general del HHS. Gran parte del trabajo que tendremos que hacer para que los estados vuelvan a alinearse y detengan el fraude pasará por la oficina de March. Verán su firma en la carta que se envió hoy a las unidades estatales de control de Medicaid. Habrá mucho trabajo en la oficina del inspector general y estamos muy complacidos de colaborar con él. Es una pena que tengamos que estar aquí y, con todo respeto a la prensa, con esta sala llena de reporteros, no debería haber hecho falta un niño valiente con una cámara de celular para señalar este problema al pueblo estadounidense. Este es el resultado de décadas de corrupción, particularmente en estados demócratas como Hawái, como el vicepresidente explicaba, California, Minnesota y Nueva York, que han tomado decenas de miles de millones de dólares para pagar a abogados para perseguir el fraude al Medicaid y simplemente no lo han hecho en absoluto. Ese es el propósito de estos programas. Si tenemos estos programas de federalismo cooperativo, amamos el federalismo, queremos asociarnos con los estados, amamos la subsidiariedad, pero si los estados van a participar en esto, tienen que proteger a sus propios ciudadanos cuando obtengan acceso a estos fondos. Y no solo estos fondos deben usarse para combatir el fraude de Medicaid, quiero destacar la verdadera dimensión humana de la negligencia y mala conducta de algunos estados. Una de las cosas que deben hacer por ley es detener el abuso de ancianos.
Esa es una de las órdenes que reciben las unidades de control de fraude de Medicaid. Deben vigilar Medicaid, el abuso de Medicaid y el abuso de ancianos. En el sistema de Medicare también, donde tantos ciudadanos ancianos de Estados Unidos reciben atención. Así que cuando los estados simplemente toman este dinero y lo convierten en un programa de empleo para abogados de estados demócratas, están participando efectivamente en el abuso de ancianos en esos estados. Porque el pueblo estadounidense entregó su dinero a estos programas estatales para proteger a sus padres y abuelos del abuso de ancianos. Y si no lo están haciendo, están participando efectivamente en ese proceso. El vicepresidente destacó este problema que tenemos en Medicaid, que es que si un estafador roba su identidad, lo inscribe para beneficios, cuando intente obtener los beneficios reales que necesita, se los pueden denegar. Este es un problema que hemos encontrado en todo el gobierno federal en los programas de beneficios. Quiero decir, imaginen, tenemos ejemplos de esto. Una madre con beneficios de SNAP yendo al supermercado e intentando escanear su tarjeta EBT para comprar comida para sus hijos. Y alguna pandilla en algún lugar de California robó su identidad, agotó su tarjeta EBT y así sus hijos pasarán hambre debido a un fraude que nadie en los estados está vigilando. Y es por eso que lo que estamos haciendo hoy es tan importante. Los estados deberían ser nuestros socios en esto. Queremos asociarnos con los estados. Pero lo que no vamos a hacer, como administradores del dinero de los contribuyentes estadounidenses, es enviar esos fondos, miles de millones de ellos, a los estados, para llenar los bolsillos de los fiscales generales estatales que no quieren participar en la protección de nuestros programas de beneficios, para que las personas que realmente los necesitan, aquellas por las que el pueblo estadounidense ha aceptado desprenderse de sus dólares ganados con esfuerzo para ayudar, defender, proteger y superar tiempos difíciles, realmente reciban el dinero. Y si los estados no quieren cooperar, por primera vez, el HHS, el Grupo de Trabajo contra el Fraude, el vicepresidente y el resto del gobierno federal les dirán cooperen. O pierdan sus fondos y nosotros haremos el trabajo por ustedes. Porque al final del día, si los estados no protegen a los ciudadanos estadounidenses, el presidente de los Estados Unidos y el vicepresidente lo harán. Y es por eso que me siento tan honrado de poder participar en este proceso. Porque esto se trata en última instancia de asegurar no solo que no nos roben como contribuyentes, sino que el pueblo estadounidense que tiene derecho a esto, para Medicaid y para Medicare, las personas que han aportado a estos programas toda su vida realmente obtengan los beneficios a los que tienen derecho. Y con eso le cedo la palabra al Dr. Oz para hablar de todos los esfuerzos en el HHS. Gracias, Andrew. Señor vicepresidente, gracias. Gracias por el liderazgo, el ferviente deseo de reunir a un grupo de sementales. Están allá atrás, por cierto, si quieren ver a los hombres y mujeres que lideran el grupo de trabajo, están al fondo, pero han hecho todo el trabajo que nos permitió estar aquí. En febrero tuvimos el mayor anuncio antifraude de los CMS, el día después del discurso del Estado de la Unión, en el que el presidente creó este grupo de trabajo y nombró al vicepresidente para dirigirlo. El esfuerzo de hoy es mayor, es mucho mayor. Y hay una razón para ello. Creemos que la mitad del fraude en el gobierno federal podría provenir de los servicios de salud. Somos un gran rinoceronte que puede ser apuñalado sin esfuerzo por gobiernos extranjeros, entidades criminales sindicadas y operadores de menor escala que pueden aprovecharse del sistema con, como señaló Andrew, tan solo un número de beneficiario de Medicare, que es básicamente una tarjeta de crédito para defraudar al sistema. Lamentablemente, eso resulta en unos $100,000 millones de robo estimado solo de Medicare y Medicaid. Eso, para ponerlo en el contexto de la asequibilidad, que es un trasfondo muy importante de esta discusión, nos permitiría duplicar la vida útil del fondo fiduciario de Medicare si pudiéramos abordar los problemas de fraude solo en Medicare. Así que cualquiera que esté ahí fuera trabajando duro, esperando que Medicare esté ahí con ellos y para ellos, y sabemos que muchos jóvenes estadounidenses no creen que vaya a ser así, lo será. Si eliminamos el fraude, estará ahí para ustedes y también para sus hijos. Y de tener esto como medio para extender el fondo fiduciario de Medicare es un propósito noble, pero como señalaron el vicepresidente y el señor Ferguson, se trata de los costos humanos. Porque si estos estafadores están dispuestos a quitarles su dinero, definitivamente les robarán la vida y la salud en el proceso.
Así que pasemos a las 5 acciones principales. Voy a repasarlas en orden. Las compartiré con Kim, cuyo apodo es Kim la asesina. Señor vicepresidente, sabrá por qué en un segundo. Ella es imparable, y uno quiere empleados federales como Kim ahí fuera como bulldogs persiguiendo este fraude. Está ahí mismo para que lo encontremos. Si colaboramos con los estados, ayudará mucho. Primero, Necesitamos un mejor apodo para ella si va a trabajar en salud. ¿es de Ohio? Sí, señor, sí. Ella es de Ohio, así que le di a elegir. ¿Es ese un nombre típico en Ohio? Yo no. No que yo sepa. Bien. El aplazamiento de Medicaid en California que mencionó el vicepresidente es de $1,340 millones. Sus presentaciones de registros de Medicare y las estimaciones de respaldo nos están generando importantes señales de alerta y hemos analizado cuidadosamente estos registros. Se nos permite auditar mirando hacia atrás un trimestre. Dan Briliman y Caprice Knapp, que dirigen el programa de Medicaid, encabezaron este esfuerzo junto con un gran equipo. Hemos descubierto $630 millones en facturación de personas que son, de forma atroz, el 5% superior de los casos atípicos en facturación. Son cifras tan grandes que no puedes imaginar a nadie facturando por esa cantidad de pacientes y tanto por cada paciente. Por eso le pedimos a California que nos aclare cómo se llegó a eso. La segunda gran área de observación es que cuando facturas dentro de un estado, deberías ser comparable a los estados que te rodean. Pero en California ese no ha sido el caso. En California, el crecimiento del gasto en servicios de cuidado personal y servicios a domicilio es el doble de la tasa promedio del resto del país. Permítame repetirlo. El resto del país está en una cifra. California duplica esa cifra en su tasa de crecimiento. Estimamos que hay $500 millones que podrían estar en riesgo tomados de los contribuyentes federales. Eso significa que la gente en Nuevo México, que es un estado demócrata, paga impuestos adicionales para que California se salga con la suya en algo que no pueden defender. Así que hay $500 millones allí que vamos a diferir para que puedan demostrarnos de forma más convincente por qué es así. Y hay otros $200 millones que estamos deteniendo en gastos cuestionables. Gran parte de eso está vinculado a costos relacionados con la inmigración, personas que son indocumentadas y no estamos seguros de por qué pagamos por esto. Y como saben, por la legislación de recorte de impuestos para familias trabajadoras, que enfatizaré que es un programa que salvó a Medicaid, el presidente y el Congreso salvaron a Medicaid con ese proyecto de ley. Eso se convirtió en ley. Hay otros $200 millones en riesgo. En total, $1,340 millones. Es el mayor aplazamiento que hemos hecho. Lo hacemos por una buena razón. Nos gustaría que el Estado al menos se siente a la mesa y nos explique cómo se han generado estos pagos atípicos. El segundo problema importante es el fraude en la atención médica domiciliaria y en los hospicios. Así que aclaremos esto. Hospicio, fin de la vida, diseñado hace 40 años, un hermoso programa que está diseñado para cuidarte porque tienes cáncer y no vas a sobrevivir más de 6 meses. Para hacer eso, tienes que canjear tu beneficio de Medicare por el beneficio de hospicio. Así que renuncias a Medicare porque ¿por qué querrías tener cobertura para cosas que eliges? Te estás muriendo. Quieres morir con dignidad y gracia. Es un programa hermoso. Lamentablemente en California y otros estados, los estafadores lo han robado y te han dado un hospicio que no querías, lo que significa que no recibes atención. No recibes atención y ni siquiera puedes saber qué pasó porque no estabas al tanto de esto. Mucha gente se ha quejado de esto a lo largo de los años, incluidas personas a las que se debería haber escuchado, como el Auditor General de California, quien en 2022 planteó este problema al actual gobernador y por alguna razón no han tomado medidas. Lamentablemente tenemos una realidad que de nuevo debemos afrontar. 1/3 de todos los hospicios, 1/3 de todos estos programas en todo el país están en Los Ángeles. Pregúntense, ¿cómo es eso posible? No lo es. No hay tanta gente muriendo en Los Ángeles. No hablamos de California, solo de Los Ángeles. Así que Kim y el equipo, con Janina Hugo y otros excelentes colaboradores, revisaron la lista de todas las personas y creemos que al menos la mitad de los hospicios en toda el área de Los Ángeles son fraudulentos. Y hoy anunciamos que 800 de esos hospicios han sido suspendidos. Eso nos acerca a donde creemos que deberíamos estar. 800 hospicios que el año pasado cobraron al contribuyente federal $1,400 millones. Ya no se pagarán $1,400 millones. Señor vicepresidente, si el gobierno federal cerrara su negocio principal, ¿llamaría? Sí. Llamaría. Silencio total.
Menos de 20 se han quejado. Ni siquiera estamos seguros de que sean legítimas. 800 hospicios cerrados y no escuchamos mucho. Hay un silencio total allá afuera. Así que creemos que vamos por el camino correcto. Lo siguiente es una moratoria nacional para todo nuevo hospicio y atención domiciliaria. ¿Por qué es eso posible? Porque cuando apretamos el globo en California y frenamos el crecimiento de los hospicios y ahora quitamos los pagos a 800 hospicios, sabemos lo que hacen esos estafadores. Se mudan a la cercana Nevada. La vecina Nevada ya tiene un aumento de 7 veces en hospicios. Arizona, Texas se están moviendo por todo el país. Así que hoy anunciamos una moratoria a nivel nacional. No se abrirán nuevos hospicios ni atención médica domiciliaria en este país. Si ya tiene el programa, puede conservarlo. Puede ir a los que ya existen. No quitaremos servicios, pero no habrá nuevos ni licencias otorgadas hasta que hallemos una mejor forma de trabajar en el gobierno. Permítanme resaltar esto, porque cuando Andrew, quien lidera, y el vicepresidente presiden este grupo de trabajo, es muy simple. Tienen al CMS, tienen a la OIG, March Bell está sentado allá, tienen al Departamento de Justicia, tienen al FBI, tienen al Tesoro. Si juntan esas cosas, forman un puño poderoso. Y ese es el puño con el que atravesaremos burocracias y realidades que impiden nuestra capacidad de proteger al pueblo estadounidense. Los dejaré con un último pensamiento y luego le pediré a Kim que cubra algunos temas sobre las MFCU y la sala de guerra de Medicaid que está creando. Es una realidad que los estados están por todas partes en su deseo de asociarse con el vicepresidente en este grupo de trabajo. Se envió una carta hace 2 semanas pidiendo a cada estado que respondiera en 10 días si estarían dispuestos a revalidar a sus proveedores. Lo que eso significa es si brindan servicios de atención domiciliaria, que son personas sin licencia que brindan servicios en áreas indocumentadas que no se pueden verificar ahora en muchos casos. Básicamente hacen que sus hijos les suban las compras. Estos son servicios que su familia solía brindarle. Pedimos a todos los estados que trabajen con nosotros para validar si estos son servicios legítimos de proveedores legítimos. Cada uno de los estados respondió. Así que, contrario a la narrativa de rojos y azules, cada estado quiere proteger a sus ciudadanos. Algunos son simplemente más competentes o lo suficientemente valientes para dar esos pasos. Y por algunas razones, como escucharon hoy, California ha sido laxa en este esfuerzo. Esperamos que este llamado de atención se escuche fuerte. En todo California, a cuya gente intentamos proteger, a veces de sus propios líderes. Kim. Cuando asumimos el cargo hace poco más de un año, analizamos el problema del fraude y el abuso y vimos que todo era pagar y perseguir. Íbamos tras el dinero después de que ya había salido por la puerta. Por eso pensamos que debía haber una mejor manera. Creamos la sala de guerra contra el fraude de Medicare, donde analizamos reclamaciones en tiempo real antes de pagarlas, para ver si eran legítimas, si había casos atípicos como los de hoy y cómo detenerlos. ¿Cómo detenerlos? En el último año, desde que empezó la sala de guerra de Medicare el 31 de marzo pasado, evitamos que salieran más de $2,000 millones, solo con enfocarnos en esos proveedores de alto riesgo. Recientemente, hace un par de semanas, decidimos dar un paso más y ahora estamos creando una sala de guerra de Medicaid. Y lo que es único de esto es que es la primera vez que nos asociamos de forma integral con nuestros socios de la ley, la OIG del HHS, el DOJ, los estados, las MFCU, las unidades de control de fraude de Medicaid, todos trabajando juntos por primera vez para ver reclamos de Medicaid en tiempo real y poder determinar cómo podemos evitar que esos pagos salgan por la puerta, para detener los casos de una mujer de 89 años que tenía más de 5,000 sustitutos de piel, o para detener los tipos de cosas que son simplemente aberrantes y ridículas. Así que lo que hemos hecho es tener analistas de datos, auditores forenses, gente de la ley, todos reunidos en una sala virtual. No es una sala real como la que imaginan, como en la tele, sino que están en una sala virtual donde analizan esto en tiempo real. Y luego toman decisiones sobre cómo podemos detener a esos tipos malos y cómo podemos tomar medidas. Y lo que ha pasado es que ahora usamos nuestras autoridades administrativas, suspensiones de pagos, sobrepagos, multas civiles y la autoridad de exclusión de la OIG, del HHS, para poder realmente tomar medidas contra estas personas y lograr que, con suerte, ese dinero regrese a donde debe y nunca salga por la puerta. La clave es que queremos conservarlo para que pueda brindar los servicios a las personas que más lo necesitan y que más se benefician de él y evitar que los malos actores se lleven todo el beneficio. Gracias.
Gracias, Kim. Entonces, doctor Oz, quiero entender bien esto. Dice que expulsamos a 800 proveedores de salud fraudulentos del sistema de Medicare y ni uno solo de ellos llamó al gobierno a decir, oigan, cometieron un error. Hemos tenido un puñado de llamadas. No estamos seguros de que sean legítimas aún, pero son menos de 20 de 800 y las estamos auditando. Increíble. Así que al menos 780 ni siquiera intentan alegar que no son fraudulentos. Y de nuevo, esos son negocios a los que dábamos cientos de millones, en algunos casos miles de millones de dólares, no para dar servicios, sino para enriquecer a un estafador. Es simplemente una locura total. Esto recalca la escala y el alcance del problema. Bien, aceptaremos algunas preguntas. Diré que ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.